Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Yo diría que muy buenas tardes. Ya es tarde en este domingo y nos estamos reuniendo como cada domingo para poder escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que por el momento tenemos estos medios a través de los cuales podemos comunicarnos y estar en contacto uno con los otros. Ya es necesario reunirnos. ¿Y saben qué? Los voy a invitar a una cosa. No se desanimen. No es tiempo de echar la toalla afuera. No es tiempo de hacer las cosas al contrario, sino cada día con mayor firmeza meternos en la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios, pedir al Espíritu Santo que venga y revele su voluntad, pedir al Señor Jesús que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dejar a un lado nuestra comodidad. He comentado con algunos pastores acerca de lo que hay en mi corazón, de que mucha gente se está desanimando, se está acostumbrando a ya no ir a la congregación, se está acostumbrando a no estar escuchando palabras de Dios, y ¿saben qué? Cuando regresemos, ¿cuántos regresarán? ¿Quieren formar parte de lo que formó Gedeón? Que Dios escogió solamente a 300 de todos aquellos miles que había juntado Gedeón, solamente a 300 para conquistar a un pueblo. ¿Por qué? Porque los otros miles no estaban siendo útiles y eran comodinos para poder resolver las cosas que él quería resolver. Con pocos, pero con la presencia de Dios, vamos a seguir adelante. Por favor, en el nombre de Jesús, atiendan, entréguense al Señor. No dejen a un lado todo aquello que han ganado. Sobre todo porque mantenerse en el camino de Dios es mantener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es mantener un camino recto, es estar tomado de las manos sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, es tener la salvación y entrar por la puerta estrecha cuando el Señor nos llame a cuentas, es evitar ir deslizándonos para después caer. No se desanimen, echenle ganas. Hemos estado observando algunas manifestaciones de personas que están tirando la toalla. Y este dicho de tirar la toalla es cuando un boxeador lo están golpeando mucho, entonces su entrenador arroja la toalla para que dejen de estar luchando y lo dejen de estar golpeando. No tiren la toalla. Ahora es el tiempo de tomar firmeza, convicción y decir, voy con Cristo adelante, en el nombre de Jesús. Amén. El pastor me pidió que hablara yo sobre permanecer en la dificultad. Por eso mi invitación al principio de esta charla que estoy teniendo con ustedes. Permanecer en la dificultad. Pero bueno, permanecer en la dificultad, ¿qué significa eso? Busqué y dificultad significa cualidad de difícil. Uy, pues qué difícil, ¿no? Punto 2. Situación, circunstancia u obstáculos difíciles de resolver o superar. Obstáculos difíciles de resolver o superar. Estamos frente a un obstáculo, no nos podemos estar reuniendo presencialmente. Tenemos que estar haciendo a través de los medios electrónicos. Tenemos esa dificultad y muchos están tirando la toalla porque no quieren seguir el camino del Señor. Ya se cansaron. ¿Qué significa permanecer? Permanecer es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. El punto 2 dice, mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Debemos seguir sin cambiar, sin fluctuar en nuestra fe,
sin poner un pie en el mundo y un pie en la iglesia, sino siempre seguir firmes en el camino que el Señor nos ha marcado para poder alcanzar esa dicha de llegar delante de la presencia del Señor y que el Señor Jesús siga siendo nuestro juez y que cuando nos acuse el acusador que va a estar a la izquierda del Padre, el Señor Jesucristo va a ponerse al frente y va a decir: papá, Él me confesó como el Señor de su vida y además observó mis mandamientos. No nos alejemos. Permanecer en dificultad. Estamos en tiempos muy difíciles, tanto en lo moral, en lo social, sobre todo en lo económico. Es difícil en estos tiempos desviarse de las buenas intenciones que tenemos cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien, pues qué padre, no tenemos problemas, no tenemos broncas, estamos alabando al Señor, aplaudimos, danzamos, cantamos. Y cuando vienen los problemas, ¿qué pasa? Cuando vienen los problemas, ¿qué pasa? Es cuando más debemos tomarnos de la mano de Dios para poder superar todo aquello que puede estar queriendo evitar que nosotros caminemos en el camino que Cristo nos vino a mostrar. Seguir las huellas de Jesús. Seguir las huellas de Jesús. Es fácil vivir sin preocupaciones cuando no hay nada que se interponga en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestras esperanzas. Es muy fácil. Nos congregamos cada 8 días, tenemos trabajo, tenemos dinero, no nos falta nada. Nuestro carácter no ha variado porque no estamos encerrados desde hace 7 meses, pero ahora, ante las circunstancias difíciles, no tenemos esa paz y tenemos problemas y nuestro corazón empieza a flaquear y nuestro corazón se empieza a derretir y nuestro corazón empieza a desviarse en ver las cosas del mundo y ya no tenemos tiempo ni para orar, ni para leer la palabra, ni tampoco para estar pendientes de los mensajes que alguien con buena intención quiere dar de la palabra de Dios. Ahora estamos en tiempos muy difíciles, tiempos de temor, tiempos de angustia, de desazón, de incertidumbre, de falta de paz, de fácil enojo, de problemas económicos, de reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? Si hemos caminado obedeciéndote. ¿Sí? ¿Que no creen que este tiempo que Dios nos ha estado marcando para estar encerrados es para mostrarnos nuestro corazón? ¿Que no creen que este tiempo en el que hemos estado encerrados y que hemos estado flaqueando es para darnos cuenta que sin Él no podemos hacer nada? Él es el dador de vida, Él es el dador de paz, Él es el dador de todo. Sí hay mucho problema económico, sí, pero yo espero que ninguno de los que están escuchando este mensaje haya pasado un día sin comer al menos un alimento al día. Dios tiene cuidado de su creación y principalmente tiene cuidado de sus hijos. Dice en Isaías, acompáñenme a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 9, la segunda parte del versículo. Isaías capítulo 7, versículo 9, la segunda parte del versículo. Dice así: si ustedes no creen, de cierto no permanecerán. ¿Saben qué? Hay algo que ha inundado mi corazón en este tiempo. Mi fe se ha acrecentado. Mi fe se ha fortalecido. Mi fe me dice: esto va a pasar pronto. Mi fe me dice: el Señor está probando mi confianza en Él, mi certeza y mi convicción de que Él existe y de que Él tiene un control absoluto sobre todas las cosas. Mi fe dice
que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fe me dice que al que cree todo le es posible. Mi fe me dice que yo no voy a flaquear y que aun cuando estoy trabajando en medio de esta pandemia, en el frente de guerra, no me voy a infectar porque tengo un Dios que me cubre, tengo un Dios que me bendice, tengo un Dios que me levanta, tengo un Dios que me fortalece, tengo un Dios que me da día a día un anhelo por buscarlo y estar en su presencia. Acompáñenme a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, la primera parte del versículo. No, la tercera parte. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, la tercera parte del versículo. Dice así: crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Fíjense, crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Tengo el tiempo con Dios, el tiempo con Dios, el tiempo con Dios en la ayuda de su meditación. Bueno, el tiempo con Dios es que lo olvidé y tuve que ir por él. Me encanta lo que habla en la ayuda en el ensayo para meditar de Jeremías 46, versículos 3 al 28, del lunes 12 de octubre. Fíjense lo que dice el ensayo para meditar. Estamos hablando de Segunda de Crónicas 20, tercera parte del versículo, que dice: crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Dice así: en mayo de 1996, inesperadamente me rechazaron la visa de Inglaterra. A pesar de que no tenía problemas con los papeles que había presentado para extenderla, me dieron 28 días para abandonar el país donde viví durante 11 años. No obstante, el abogado nos informó que, si esto sucedía, pasaríamos a la lista negra de inmigración y no podríamos ir a ningún otro país de Europa, aunque no habíamos hecho nada malo. Entonces, iniciamos una batalla legal que se extendió por 5 años, pero Dios nos permitió conocer su providencia a lo largo de este proceso. Comencé a tener largas reuniones matutinas desde que recibí la notificación. Cada reunión era para descargar mi dolor ante el Señor y rogarle para que me guiara y me consolara. En medio de todo aquello, también plantamos la iglesia Isbury, con la idea de servir solo 1 año. Pero, ante la complicada situación, terminaron siendo 6 años y medio. También aprendí a perdonar, tras descubrir que alguien nos había denunciado ante la oficina de migraciones, lleno de rencor por un malentendido. Esto nos generó una gran dificultad, y si bien al principio me enfurecí, pude perdonar cuando Dios me demostró su compañía y nos ayudó a lo largo de la aflicción. Así, corroboré la voluntad de Dios. Luego de ministrar plantando iglesias en Inglaterra como líder del barco Doulos y con la visión de volver a evangelizar Inglaterra y Europa, fundando escuelas para plantar iglesias. Dios no dejó al señor Choi Hong Sang, no lo dejó solo. A pesar de que le dieron
28 días para partir de Inglaterra, el abogado interpuso amparos, el hombre, escudado en lo que Dios ha prometido para sus hijos, vivió 6 años y medio más en Inglaterra, pudo hacer reuniones, pudo plantar iglesias y pudo servir en el barco Doulos, que viaja por todo el mundo, evangelizando en toda Europa. Dice en 2 de Crónicas 20, versículo 20, tercera parte: crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Permanezcan, no se separen, no se alejen. En la ayuda para meditar del 13 de octubre, hay otra historia muy interesante que quiero compartirles. Las clases, los libros y los blogs sobre cómo lidiar con la decepción siempre son populares. Un libro que, ¿cómo vas a lidiar con tu frustración, con tu decepción? Y todo el mundo compra libros para leer lo que el mundo le quiere decir de cómo manejar los asuntos del corazón, cuando el único que los puede manejar es el Señor. La Biblia también está repleta de estos versículos y debemos aceptarlos con sinceridad. Y, asimismo, tiene respuestas para la lucha con la pregunta de por qué la vida es tan insufrible para los que no creen en Él. A veces me pregunto si Dios tendrá un libro en su mesita de noche que se llame La decepción del hombre. Qué bueno, ¿no? Ya que su decepción está incluso en cada renglón de la Biblia. Y al pensar en eso, me entristece pensar que tal vez puede tener un libro en su biblioteca titulado La decepción de Francisco Elías, La decepción de Ángel García, La decepción de Fernando González, La decepción de Socorro Soto, La decepción, etc. A decir la verdad, ¿cómo podría no decepcionarse Dios cada vez que soy descortés con mis hijos y demás pastores? Cuando le miento a mi esposa y menosprecio a las mujeres, o soy indiferente con los pobres e ignoro a todo aquel que es distinto a mí. Pecar va más allá de defraudar a Dios. Es rechazarlo, es no dejar nuestro ser en sus manos, es desterrarlo de nuestra vida y convertirnos en nuestros propios dueños. Cuando la relación se desvirtúa, la manera de acercarnos es buscar la reconciliación y la restauración, aunque las consecuencias que nos esperen sean terribles. Dios se acercó primero a nosotros en el jardín del Edén. Llegó al mundo como un hombre en un pesebre y murió en la cruz. Continuó con una tumba vacía y aún sigue escribiendo el resto de la historia. Dios siempre se ha acercado primero al ser humano. El problema somos nosotros. Él está cerca. Él nos está esperando. Él está con los brazos abiertos. Él es el que nos busca. Pero como cerramos nuestros ojos espirituales, cerramos nuestros oídos espirituales, dejamos de tener comunión con Él, dejamos de escuchar su voz, entonces nosotros dejamos de estar dispuestos a acercarnos a Dios, aun cuando Él nos anhela, aun cuando Él quiere que nosotros nos llenemos de su preciosa palabra, de su preciosa presencia. Me gusta mucho lo que dice en Jeremías capítulo 45. Jeremías capítulo 45, versículo 5. Fíjense. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueras. Grandeza.
¿Y para qué me sirve si la única riqueza la encuentro en el que verdaderamente es grande, el Altísimo, Jesús Dios, el Señor, y ya me dio por botín mi vida? Ya me dio como premio, como tesoro, mi vida. Permanecer en medio de las dificultades. Permanecer en medio de las dificultades. Dice en Génesis 18:14, ¿hay alguna cosa para Dios que sea difícil? ¿Hay alguna cosa para Dios que sea difícil? Él puede cambiar todas las circunstancias que estamos viviendo, pero no debemos separarnos, no debemos alejarnos, debemos vivir permaneciendo en medio de la prueba, en medio de la desesperación, en medio de la desesperancia, en medio de la tribulación, en medio del enojo, en medio de la pobreza, en medio de todo aquello que nos quiere robar la paz y que nos quiere robar la comunión con nuestro Creador. Dice en Jeremías 32:17. Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Esto que estamos viviendo, Dios lo está permitiendo. Los que me están escuchando, ¿quieres ser parte del ejército de Gedeón? Que vaya y que conquiste al pueblo que Dios está pidiendo que conquistemos. ¿O quieren ser de los miles que fueron rechazados porque no lamieron el agua con la lengua? Porque no permanecieron en medio de la dificultad, porque estuvieron en la comodidad, porque para ellos fue más fácil tomar el agua de una manera que no les fuera incómodo. La comodidad trae seguramente separación de Dios. ¿Por qué? Porque estamos buscando nuestro yo. Porque nos estamos satisfaciendo en nuestra carne. Porque nos estamos llenando de cosas que no tienen valor y estamos dejando la gran riqueza de lo que es Dios para nuestra vida. Acompáñenme a Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano, Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y serán echados en el fuego y arderán. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Mi esposa se está volviendo granjera. Sí, ya empezó a sembrar jitomates porque quiere empezar a ahorrar. Para que al menos, en vez de que le dé yo 10 pesos, nada más le dé 9.90. Que se ahorre los jitomates. Y no ha tenido suficientes varas para poder sostener
las ramas que ya empiezan a doblarse a causa del peso de los jitomates. Unas ramas de esas se han roto y los jitomates ni han crecido ni han madurado. ¿Por qué? Porque ya no están pegados al tronco, ya no están pegados al lugar de donde reciben el alimento para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder madurar y para poder alcanzar eso, ser un fruto que sea un fruto que dé testimonio de abundancia, un fruto sabroso, un fruto que deleite, un fruto que engrandezca, un fruto que llene los ojos de todo aquel que en un momento dado lo desee comer. Lo mismo somos nosotros. Somos el pámpano porque somos las ramas injertadas, no somos las ramas oficiales de la vid. Pero como pámpanos estamos recibiendo la misma savia que el Señor le está dando a aquellos que son las ramas verdaderas, que son el pueblo judío, de la cual ya formamos parte gracias a la promesa de Abraham y gracias a la fe de Abraham. Nosotros somos los pámpanos. Tenemos que estar pegados a la vid para poder recibir esa riqueza y poder compartir con todos los demás la abundancia de vida que el Señor ha tenido para nosotros. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice así: y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer en medio de la dificultad. Hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué? Porque algunos seremos arrebatados. Yo espero ser arrebatados si el Señor llega antes de que me llame a cuentas. Algunos se quedarán porque no fueron arrebatados y son los que darán testimonio de la vida de Cristo en su vida. Pero habrá algunos que habrán renunciado a permanecer en el camino del Señor en medio de la dificultad. ¿Y qué va a pasar? Que se van a alejar avergonzados. Ahí mismo, en el 1 de Juan capítulo 3, versículo 24, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Él permanece en nosotros. Les pido, no se desanimen, no bajen los brazos, no tiren la toalla. Ahora es el tiempo en el cual nos debemos fortalecer en el Señor. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Él tiene un control absoluto sobre cada una de nuestras vidas. Y lo que estamos pasando es para probar nuestro corazón. ¿Te acuerdas de Abraham? Cuando el Señor le pidió que le entregara a su hijo. ¿Qué hizo Abraham? Confió en la promesa de Dios. ¿Estás confiando en la promesa de Dios? ¿Estás permaneciendo en Él en medio de la dificultad, en medio de la pandemia, en medio de la tribulación, en medio de la lucha diaria, en medio de los pleitos, en medio de los sombrerazos? Abraham salió de su tierra, dejó a su parentela, siguiendo al invisible, al Padre Todopoderoso. Vamos a ver.
Bendito Padre, gracias. Gracias porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios real, tú eres un Dios verdadero. Tú eres el Dios que nos ha creado, que nos ha salvado, que nos ha traído, que nos ha sostenido, que nos ha levantado, que nos ha bendecido, que nos ha proveído, que nos ha dado gozo, que nos ha dado alegría, que nos ha dado paz. Ay Dios, se acaban las palabras para poder decir cuánto eres para nosotros. Yo te pido, Señor, que todos aquellos que estén escuchando este mensaje permanezcan. Que todos aquellos que han salido de tu camino regresen. Atráelos, Señor. Abre sus oídos espirituales, abre sus ojos espirituales. Dales sueños en los cuales tú te reveles a ellos diciéndoles, regresa, regresa porque está pronto la libertad. Porque la libertad que tienes en Cristo no la puedes tener solamente en la libertad de la vida. Solamente la puedes tener cuando lavados tus ropajes en la sangre de Cristo sean emblanquecidos y tú puedas vivir lleno de gozo en medio de la tribulación y en medio de todo problema. Gracias, Señor. Bendícenos. Bendice a los que escuchan este mensaje. Bendice a los que no lo escuchan. Bendice a los que no te conocen. Y atráelos, Padre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Que tengan un excelente domingo. Que Dios los bendiga. Hasta luego.